Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 49. Y levantándose todos ellos, los llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: Hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: Ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea donde comenzó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: Fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo: Pero, ¿qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y por asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: A otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona.
El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era justo. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor de los católicos. Y como siempre, el Domingo de Ramos, la liturgia nos propone el Evangelio de la crucifixión de Jesús. Creo que es importante que no perdamos de vista que esta semana tiene sentido toda vez que meditamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. En muchas ocasiones no logramos fijarnos en lo esencial, en lo importante de la Semana Santa, y muchas veces nos quedamos solamente en lo accidental, en lo accesorio. Por esa razón, el día de hoy quisiera concentrarme en lo que significó la muerte de Cristo para nosotros. Estamos acostumbrados a que nos digan que Jesús murió en la cruz, pero muchas veces no hemos considerado las consecuencias que esa muerte de Jesús trajo para nosotros. Vamos entonces, de la mano de Santo Tomás de Aquino, a reflexionar 3 mensajes. Primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Vamos con el primer punto. La muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Señores, antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, tú y yo éramos esclavos del pecado y esclavos del demonio. Por eso leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 lo siguiente: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. La muerte de Cristo en la cruz lo primero que vino a hacer es librarnos de la más grave esclavitud que teníamos, la esclavitud del pecado. El pecado había fracturado nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la creación. Pues esa sangre que se derrama en el madero de la cruz es la sangre que definitivamente nos librará del pecado, pero también de la esclavitud de Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 31 al 32, dice el apóstol: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. Así, el demonio pierde poder sobre el hombre a partir de ese momento y, como diría San Agustín, pasa a ser como un gran perro amarrado que solo va a morder a los que se le acercan. Primero entonces, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál era la primera consecuencia del pecado? El infierno. Merecíamos el infierno por nuestro pecado. Y lo primero que viene a hacer Cristo con su muerte y resurrección es salvarnos del infierno, siempre y cuando nos dejemos limpiar por esa sangre preciosa. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 dice: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Es decir, como que el castigo que merecíamos nosotros, prefirió vivirlo Él para que nosotros fuéramos liberados. Entonces merecíamos el infierno. ¿Por qué? Porque se nos habían cerrado las puertas del cielo. Y al morir Cristo en la cruz, leemos en el Evangelio de hoy que se rasgó ese velo que separaba al hombre de Dios, ese velo que se encontraba en el Santo de los Santos y que nos mantenía lejos de Dios. Y así dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Es decir, Cristo muere en la cruz, nos libra del infierno y nos abre las puertas del cielo. Pero también hay una consecuencia antropológica del pecado, y es lo que hemos llamado la triple concupiscencia o triple inclinación desordenada. En resumen, sería la inclinación desordenada al placer, al poder y al tener, que en sí mismos no son cosas malas, pero por el pecado original de nuestros primeros padres fuimos desordenadamente inclinados hacia ellos, viéndolos como fines en sí mismos y no como medios para encontrarnos con Dios. Pues la muerte de Cristo en la cruz, que nos concede la gracia, nos da la fuerza para ordenar esa disarmonía interior que hay en nosotros, para ordenar esa inclinación desordenada.
Recordemos, segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Y San Pablo lo dice bellísimamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y es que el pecado de nuestros primeros padres nos había enemistado con Dios. Habíamos roto nuestra relación con Él, como ya lo dijimos. En el jardín del Edén ya no era Dios un amigo con el que conversaban, sino un extraño al que le temían. El pecado significó romper la relación con Dios, y esta ofensa tenía un carácter infinito, pues a quien habíamos ofendido era precisamente un ser infinito. Y todos nuestros esfuerzos, todo lo que el hombre hubiese podido hacer para reconciliarse con Dios con sus propias fuerzas hubiera sido inútil. Aunque hubiésemos muerto en la cruz todos, nada hubiese logrado nuestra reconciliación con Dios. Solo Dios mismo, encarnado, podía reparar un pecado contra el mismo Dios. El carácter del pecado era infinito, solo un ser infinito podía reparar ese pecado. Cristo muere en la cruz y nos reconcilia definitivamente con Dios. Por esa razón es tan doloroso que después de este enorme sacrificio que hace Dios para salvarnos, nosotros sigamos pecando como si no nos importase la sangre de Cristo. Y cada que volvemos a pecar, es como si pisoteáramos esa sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Queridos amigos, la muerte de Jesús no es el fin. Cristo resucita venciendo definitivamente la muerte. Pero que esta muerte, que esa sangre derramada, que el precio que pagó Cristo por nuestra salvación no caiga en vano. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa vivida con radicalidad, con entrega, con verdadera conversión, evitando dispersarnos y sobre todo entregándole a Dios nuestra vida completa. Oremos. Amado Señor, inicio esta Semana Santa de rodillas, agradeciéndote todo lo que hiciste por mí, reconociendo humildemente mi pecado, dándote gracias porque era esclavo del demonio, era esclavo del pecado y por tu sangre me has liberado. Dándote gracias porque esa sangre me sigue dando fuerzas para luchar contra esta inclinación desordenada que tengo al mal. Dándote gracias porque tu muerte me reconcilió con el Padre. Señor, yo te suplico que esa sangre preciosa que derramaste en el Calvario sea una sangre que me siga purificando, que no caiga en vano en mí. Esa sangre perfecta, inmaculada, que puede quedar estéril en mí si no me dispongo a la conversión. Yo te suplico que haga su obra. Yo te suplico que me transforme y que esta sea una Semana Santa muy bien vivida, muy unida a ti, muy en oración, para poderte adorar, Señor, como te lo mereces, para agradecerte como te lo mereces. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Compromiso. Vamos a vivir esta Semana Santa con mucha devoción. Óyeme bien esta palabra, devoción, que esa sea la característica de esta Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.